Vamos a iniciar con el ingeniero Daniel Roberto Kyung-won, quien es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Ingeniería Civil de la Universidad Peruana del Perú también, diploma de estudios de posgrado de la Universidad de Kioto en Japón. Es profesor principal del Departamento de Ingeniería, en sección Ingeniería Civil, coordinador de la diplomatura en diseño estructural en la Facultad de Ciencias e Ingeniería desde el 2012 hasta el 2017. Es investigador en ingeniería sísmica con énfasis en construcciones de albañilería y adobe, miembro del Comité Sensico de Albañilería, miembro del Comité de Madera, expositor en conferencias nacionales e internacionales con más de 50 artículos y ponencias publicadas. Cuenta con diplomas de investigación, consultoría en proyectos de ingeniería. Socio de Prisma, Ingenieros Asesores Consultores SAC. El ingeniero se encargará del curso de evolución y actualización de la norma E070 en albañilería. Más preámbulo, el ingeniero puede dar inicio. Ok, voy a compartir mi pantalla. Buenas tardes. Agradezco la invitación para poder exponer sobre este tema de la norma E070 albañilería. Muy bien, muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad para exponer en este Congreso Internacional de Ingeniería Estructural y Sísmica con mi tema evolución y actualización de la norma E070 albañilería. Estamos acá en martes 11 de mayo. Esta es la presentación, una introducción sobre la albañilería, los sismos en el Perú, antes de que hubiera norma, la norma misma y algunas conclusiones. En el siglo XX se desarrolló la albañilería simple, es decir, sin armadura, donde se presentaban edificaciones de albañilería con algunas columnas a partir de los años 40, 45. Los muros eran de ladrillos macizos sólidos de espesor 25 centímetros. Y vemos pues en el caso de la ciudad de Lima, donde yo resido, casas, edificios como la unidad vecinal número 3, que está en el cercado, que se construyó del año 45 al año 49, según los registros de la época. Dentro de la unidad vecinal tenemos estos edificios también de 5 pisos, donde se advierten algunas columnas y edificaciones que han llegado pues, a 4 o 5 pisos. Es a partir del año 1970 cuando se da el gran terremoto que hemos recordado, ya cumplió más de 50 años, en la
costa frente a la ciudad de Chimbote, Casma y Huaraz, donde la gran destrucción de construcciones de adobe y de albañilería no reforzada conduce a que se debe dar confinamiento a los muros de albañilería. Es así que surge la albañilería confinada como tal. Se empieza a reconocer que los muros pueden reducirse a 0.15 metros de espesor, o 0.14 o 0.13 según el ancho de la unidad. La albañilería armada surge a partir de los años 80, impulso del profesor ingeniero Héctor Gallegos, que trae prácticamente este sistema de otros países, y se construyen, pues, empieza a construir edificaciones en albañilería confinada y algunas en albañilería armada, las que conozco en Lima. El año 79 se entra en funcionamiento el Laboratorio de Estructuras Antisísmicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde el profesor Ángel San Bartolomé desarrolla más de 30 años de investigaciones en albañilería. Lamentablemente, él falleció el año 2014, pero nos ha legado en este blog que es la universidad, mantiene todavía muchas de sus investigaciones, sus escritos sobre el comportamiento de la albañilería peruana. Así que este es la mejor y la mayor fuente de referencia digital de investigaciones y ejemplos de el comportamiento de la albañilería en el Perú. La norma en sí coincide el año 1970, la aparición del Reglamento Nacional de Construcciones, donde hay algunas menciones a las construcciones de albañilería. El año 1977, ¿no?, se da este documento, Normas de Diseño Sismo Resistente, donde uno de los capítulos está dedicado a la albañilería, tanto confinada como armada. Curiosamente, poco tiempo después, el año 1982, ya se da esta norma técnica de edificación E070 albañilería, donde participó, pues, el profesor San Bartolomé, el ingeniero Héctor Gallegos también, y se empieza a trabajar con esta norma, ¿no?, todo lo que sean edificios de albañilería, tanto casas como edificios de 4 o 5 pisos, con un diseño basado en esfuerzos admisibles, como se estudia, ¿no?, los cursos iniciales de resistencia a materiales en la universidad. Demasiado tiempo después, ¿no?, se da la norma actualmente vigente, la norma E070 del 2006. El comité empezó a trabajar desde el año 2000, pero recién se publicó oficialmente el año 2006. Y como parte del Reglamento Nacional de Edificaciones, que reemplazó al antiguo de construcciones en todo. La albañilería estructural está documentada en estos libros, en especial, bueno, este es el que está vigente, el diseño y construcción de estructuras sismorresistentes de albañilería, obra póstuma del profesor San Bartolomé. Tuvimos la suerte que nos acompañe, que nos pida ser sus coautores. Los otros son libros más antiguos que se pueden todavía ver en el fondo editorial de la PUC. La albañilería se ha desarrollado en prácticamente todas las regiones del Perú, ¿no? Yo he tenido la suerte de viajar por Sencico a la ciudad a exponer sobre esta norma en Iquitos, Puno, Cusco y otras ciudades más de la costa, sierra y selva, ¿no? Hasta, como he dicho, Iquitos, Puerto Maldonado. Vemos construcciones de albañilería por todas partes, no siempre bien construidas ni bien diseñadas. Así que es la más abundante. Esto se refleja también en los censos nacionales de vivienda desde el año 93, la albañilería
en el sentido de que las viviendas hechas de ladrillo o bloque de cemento en sus muros eran ya una cifra importante, ¿no? Y llegan a ser la primera mayoría, superando al adobe en el censo del año 2007, y en el censo del 2017 ya son casi el doble de las construcciones de adobe en el Perú, en viviendas. La norma del año 2006 tiene estos 10 capítulos. Los primeros 5 son básicamente del tipo materiales y constructivos, y los siguientes 5 son de diseño estructural. A partir del año 2016, ¿no? 10 años después de la promulgación de la norma vigente, se nombró un comité en el cual yo también estoy participando. El comité acabó su trabajo en 2019, ¿no? Y se envió la norma al ministerio para su revisión y promulgación, pero por la pandemia y la cuarentena ha quedado todavía sin publicar. La actualización se debe pues, a la antigüedad, a las nuevas normas E030 de diseño sismo resistente y la incorporación de algunos temas más. El texto se ha acabado, como hemos dicho, pero como la norma sigue ahí un poco encasillada, encarpetada, este año 2021 hemos reunido de nuevo el comité y se están mejorando algunos artículos. Este es más o menos el esquema. Se va a separar, ¿no? En la próxima edición una parte que sea albañilería confinada, otra parte albañilería armada, y una última que son algunos temas comunes. El capítulo 1, el alcance, establece pues cómo se debe analizar, diseñar los materiales, la construcción, control de las edificaciones hechas por muros confinados y muros armados. De arranque se establece una situación muy peligrosa, en que los tubos para instalaciones secas pueden entrar en los muros solo si son de diámetros pequeños, 55 milímetros, mediante cavidades dejadas durante la construcción o en alvéolos de las unidades de albañilería armada, que se deben rellenar, ¿no? Lo que se establece acá en el aspecto general es que no se debe picar el muro. Estas prácticas de poner tubos dentro de los muros portantes es no solo incorrecta, sino peligrosa. Se ha investigado por el profesor San Bartolomé soluciones para esconder los muros, los tubos sanitarios dentro de los muros a través de lo que se ha denominado falsas columnas, reemplazando el área de albañilería que se ha retirado o que está ocupada por el muro con el área de concreto equivalente, con unos conectores y de armadura y una espiral acá, tesis que pueden revisar en la Universidad Católica del Perú. La albañilería confinada, que es la más popular, es un paño de albañilería que está rodeado de elementos de concreto armado, exceptuando el cimiento, que puede ser de concreto simple. ¿Ya? El cimiento sobre cimiento puede ser de concreto simple, luego viene el muro, luego vienen las columnas, el concreto de las columnas, y finalmente se vacía el techo con la viga que puede ser encima del muro. Con eso está rodeado. Cuando el muro está rodeado, ¿no? Está bien, es un muro confinado, ¿no? Sin embargo, los muros con aberturas tipo ventanas, sin columnas en sus 4 bordes, sin columnas en sus bordes, no son confinados. Entonces esta es la definición que acabamos de ver y que hay que tener presente para no confundir. Estos no son muros confinados, son muros de albañilería sin refuerzo.
El capítulo 3 trata sobre las componentes, en particular la unidad de albañilería, son los ladrillos que pueden ser artesanales, macizos o industriales con huecos, el mortero, el acero y el concreto. En el Perú, lamentablemente, hay una muy mala costumbre o práctica de usar ladrillos baratos, de tipo pandereto, tubular, con huecos horizontales en la construcción de los muros portantes. Esto no solo es incorrecto, estos ladrillos fueron usados para ser usados como tabiques en muros no portantes, que no soportan carga. En la norma se establece que estos pueden ser aceptables en la zona de la selva baja, donde no hay sismos frecuentes ni fuertes, hasta 2 pisos. Todas las demás zonas esto no está permitido. ¿No? Entonces los ladrillos tubulares, como hemos visto en pandereta, no están permitidos en las zonas sísmicas de la costa, sierra y selva alta. Recién en la zona de selva baja, que es la zona 1, pueden ser hasta 2 pisos. Los otros, los ladrillos industriales para todo, los ladrillos huecos tampoco se pueden usar en zonas sísmicas, salvo en la 1. El mortero es una mezcla de cemento, arena y agua. La arena, el agua en la norma actual dice potable, lo cual es un exceso quizás, entonces se va a reemplazar potable por bebible. Si la producción del mortero, ¿no? Se desarrollan cemento para albañilería o con otras granulometrías o polímeros como estos productos que quieren venderse como para pegar unidades, lo correcto es probarlo en elementos de albañilería y ver que su resistencia a compresión axial en un laboratorio o a corte en laboratorio sometido a cargas en la diagonal deben ser más o menos similares, si no, no es una alternativa válida, ¿no? Como que le vendan a uno gato por liebre, por así decirlo. Hay en el mercado, por lo menos en Lima, en la costa, ya morteros industriales embolsados que ahorran la posibilidad de tener que prepararlo en la obra directamente. El acero refuerzo en las columnas, vigas, debe ser fluencia definida, con una elongación indicada 9% mínima. Sin embargo, el profesor San Bartolomé, en las muchas investigaciones que hizo, desarrolló, ¿no?, esta posibilidad de que las columnas puedan tener canastillas de acero electrosoldado, y el comité ha visto por aprobar en edificaciones de hasta 2 pisos, y en todo lo que sean cercos, tabiques, parapetos, ¿no?, donde se puede usar, ¿no?, finalmente estas canastillas de barras de acero electrosoldadas. Es una manera de acercar la albañilería a la industria de la construcción. Concreto, bueno, es fabricado en obra, debe tener una resistencia de 175 kilos sobre el centímetro cuadrado o más. Con esos componentes podemos hacer albañilería confinada. Hay un tratamiento de la unidad y luego se puede construir el muro. Las unidades de arcilla son las más populares, las más conocidas. Tienen el problema que tienen una alta succión. Y si se sientan secas, el mortero puede endurecerse porque chupa mucho del agua y la hilada superior ya no va a pegar con la inferior. La norma entonces sugiere un procedimiento de tratar esta propiedad de succión mediante un regado, ¿no?, horas antes de asentar. La idea es que a la hora de asentar el ladrillo tenga una superficie de asentado relativamente seca y el núcleo saturado para una absorción limitada del agua.
Otras unidades que se usan para albañilería confinada son los ladrillos sílico-calcáreos y de concreto, que no necesitan secarse, regarse, y se les puede aplicar directamente, limpios, y en estos casos el mortero es recomendable que tenga cal, además de cemento, arena. En la construcción no se recomienda usar las herramientas básicas, en este caso el escantillón, como una regla graduada que controla el espesor de la junta horizontal y con eso la altura de las hiladas, ¿no? La idea es que las hiladas tengan entre 10 y 15 milímetros, 1 centímetro y medio como máximo. Mientras más gruesas sean estas hiladas, más débil será la albañilería que estamos construyendo. Una vez que se asienta el ladrillo maestro, con el cordel, ¿no?, se pueden asentar todos los ladrillos interiores. Acá está, ¿no?, el ladrillo maestro con plomada, con escantillón, y luego con el cordel todos los ladrillos interiores. En una primera jornada de trabajo se debe asentar hasta un máximo de 1,30 m y dejar esta junta vertical sin llenar para que esta se llene al inicio de la segunda jornada. De esta manera se evita una junta horizontal de debilidad. Se completa el muro y luego se vacían las columnas, en concreto, digamos, indicado. Debe ser bastante fluido para que pueda discurrir por las secciones que son relativamente pequeñas. Y a la hora de desencofrar es posible que hayan estas cangrejeras o zonas que no han llegado a llenarse el concreto. Estas hay que repararlas a la brevedad para que se pueda evitar el uso de epóxicos. Las cangrejeras surgen cuando hay mucho refuerzo, muchos ganchos, y entonces el concreto que se vacía en la parte superior no fluye bien. Dientes muy largos, lo cual hace que el concreto no pueda dar la vuelta, y concreto muy seco, piedras muy grandes. Para evitar cangrejeras, dentro de la sección de columna, que puede ser, repito, de dimensiones muy pequeñas, se puede, en lugar de usar el estribo convencional que tiene estas orejitas hacia adentro, usar una vuelta y 3/4 de vuelta. Toma un poco más de acero, de material, pero evita estas cangrejeras. Segunda medida, los dientes deben tener una longitud no mayor de 50 milímetros. Como el ladrillo normalmente mide 22 o 23 centímetros, a veces está la tentación de hacer medio ladrillo, eso es demasiado. Máximo 5 centímetros y funciona bien el amarre dentado o conexión dentada. Como ven, hemos hecho estos ensayos en el laboratorio sin ningún problema en la conexión. Además, se ha permitido en la norma, gracias a el buen comportamiento observado en terremotos y en el laboratorio, estas juntas con conexión vertical o a ras, en las que se reemplaza el dentado con estas mechas o conectores para solucionar los 3 problemas indicados, ¿no?, de las cangrejeras, de la rotura de dientes. Estas mechas deben entrar 40 centímetros en el muro, en la hilada, ¿no? Ahí está en la hilada. Deben entrar 12 centímetros y medio en la columna terminal y doblar 10 centímetros vertical. ¿Cuánto debe ser? Si se trata de un muro de soga, una barra de 6 milímetros cada 2 hiladas nos da la cuantía mínima necesaria. No alambres número 8, no cada 3, ni cada 4, ni cada 5 hiladas. Debe ser cada 6 milímetros cada 2 hiladas. En el caso de varias edificaciones, en el terremoto de Pisco 2007 se vio pues que no había conexión entre los muros y las columnas, y hubo muchos colapsos de muros que no tenían conexión ni dentada ni con mechas entre los muros y las columnas. La calidad de la albañilería se evalúa mediante ensayos de laboratorio.
más fácil, popular, es el de las pilas. No sirve solo el ladrillo, hay que hacer la pila para observar la albañilería, su conexión entre las unidades y el mortero. Con eso se pueden ver las propiedades elásticas, resistencia, el tipo de falla, la relación entre la altura y el espesor. En las normas peruanas va entre 2 y 5. Y se tiene que corregir por esbeltez, ¿no? Si la esbeltez no es ni 2 ni 5, bueno, hay diferentes factores para corregir la resistencia que se obtenga en la pila con estos factores, según la norma de 0,70. Hay que tener cuidado con los valores de resistencia de las pilas, porque de acuerdo a las normas NTP, ¿no? Compresión axial de pilas y compresión diagonal de muretes, ahí dice en la norma INACAL o anteriormente INDECOPI que hay que usar el área neta. No, en realidad es mejor, o más acertado usar el área bruta. Y la corrección por esbeltez, ¿no? Estos son factores que están en la norma INACAL, pero corresponden a la realidad de Estados Unidos, la norma ASTM Estados Unidos. Entonces hay que tener, repito, cuidado con cómo se ha obtenido la resistencia a la compresión de la pila, con estos factores, con el área neta o el área bruta. Asimismo, en un país con tanta actividad sísmica, los muros portantes de albañilería necesitan trabajar a veces para fuerzas sísmicas en su plano. Entonces los muretes nos permiten evaluar la resistencia al corte, otras propiedades, y se evalúan con este murete de 60 centímetros como mínimo de lado, y estos medidores de desplazamiento permiten hallar el módulo de corte para las deformaciones. Para el diseño de albañilería confinada, ¿no? Tenemos una serie de aspectos que considerar. El espesor efectivo T tiene que ser el de la unidad, sin contar el tarrajeo. En una junta con bruñas, donde se hace un rebajo al mortero para que, entre comillas, se vea diferente, se vea más ladrillo que mortero, estrictamente hablando, el espesor habría que reducirlo más todavía, el espesor interior del mortero. En general, ese espesor efectivo debe ser mayor que H sobre 20, H sobre 25 era lo que decíamos, lo que se dice en la norma vigente en la zona sísmica 1 de la selva, pero la propuesta del comité es que todo sea H sobre 20. Esto significa H, la altura entre vigas o arriostres horizontales, y solo si se tiene un tarrajeo armado con ya sea mallas de alambre o otro tipo de mallas que aseguren una buena adherencia, se puede considerar el espesor del tarrajeo armado, ¿no? Dentro de la expresión indicada. Con la albañilería portante, de muros portantes, se debe de resistir, ¿no?, el peso de los techos con las limitaciones de la resistencia. Desde el año 77 se tiene esta formulación que no se ha variado, tenemos que hacer investigaciones para ver cómo se puede llevar este esfuerzo axial, está en estado de servicio a un estado de rotura para efectos de diseño. Hay que revisar obviamente el piso que tiene el mayor peso y el piso que tenga la mayor esbeltez, ¿no? Porque H sobre T es la limitación de una limitación en esta expresión del esfuerzo. Un muro confinado, ya hemos visto la relación H sobre T, o T mayor que H sobre 20,
La distancia horizontal entre columnas debe ser como máximo 2H. La distancia entre las vigas, ¿no? es H, y en las columnas sería como máximo L menor que 2H. O 5 metros. Más allá se pierde la acción de confinamiento. Comparando con otras normas, en México se dice 4 metros máximo entre columnas. Esto dice entre ejes, ¿no? Es difícil de establecer una regla, ¿no? Debe ser entre el paño de la albañilería, preferiría yo. Las edificaciones de muros confinados están limitadas máximo a 5 pisos o 15 metros de altura. Sin embargo, vemos pues algunas cosas atrevidas donde se excede estos 5 pisos o 15 metros, cosa que no está investigada, no se sabe cómo será el comportamiento, sobre todo en un sismo fuerte. Cuando hay mucha carga vertical, desde el primer piso hay que colocar acero horizontal de refuerzo, para que cuando venga un terremoto que produzca daños en la albañilería, este acero sirva para controlar el deterioro del muro y el ancho de las fisuras. El análisis sísmico en albañilería confinada ha definido por primera vez en el Perú y única en cuanto a las demás normas, el sismo moderado y el sismo severo. La idea es justamente un comportamiento para sismo moderado y otro comportamiento para sismo severo. Otras normas, otros materiales no tienen este diseño por desempeño, como se suele denominar. La idea es que el sismo moderado, con un factor que es la mitad del sismo severo, en cuanto a las fuerzas, el desempeño, el comportamiento esperado es que no haya daño. Todos los muros operan en el rango elástico. Eso se garantiza diciendo que la fuerza cortante es menor que la fuerza que produce la fisuración, y inclusive con un factor de seguridad de 0,55, para que se garantice que el sismo moderado, aquel que se produce con cierta frecuencia, no dañe a los muros portantes. De este modo, en el sismo severo, al mismo que da la norma sismo resistente, se espera un daño estructural importante, pero conserva seguridad contra el colapso y los muros son reparables. Se asegura esto con el análisis, de modo que la máxima distorsión angular o de IVA del muro sea 1/200. Si es menor, el muro puede ser reparado sin mayor gasto, y el caso de llevar a más desplazamientos, ¿no? Las grietas pueden ser muy grandes y ya es muy complicado. La deriva o desplazamiento de torsión angular de 1/200 o 5/1000, ¿no? Significa pues que entre un piso y otro la deflexión no exceda, entre la altura no exceda de estos valores. Para un edificio común de 2,40 metros, eso significaría hasta 1,2 centímetros en el sismo severo, aquel que puede ocurrir, ¿no? Quizás una vez cada 50 o 100 años de la vida de la estructura. En estas circunstancias, en el sismo severo, ¿no? Los confinamientos, las columnas, las vigas se diseñan para soportar una resistencia al corte mayor que la carga del sismo severo. En la norma del 2006 se estableció también una densidad mínima, una fórmula muy sencilla de aplicar, ¿no? Útil para predimensionamiento, para arquitectos, para revisores municipales, para alumnos, que nos dice simplemente el área de muros reforzados entre el área de la planta es mayor que una combinación de los parámetros de la norma sismo resistente de zona, uso, suelo, número de pisos y un factor que está explicado en los comentarios. La propuesta del comité 2020-2021 es que se
revisando la fórmula, se tiene un tipo de ladrillos que tienden a ser industriales, entonces se va a premiar a los industriales con un pequeño aumento en el valor para que esta densidad sea menor, pero para ladrillos artesanales, edificios que sean de ladrillos artesanales, se va a reducir este factor por 2/3, o sea que se va a requerir 50% más de muros si es que el edificio es de ladrillos artesanales. Los muros reforzados son aquellos que tienen columnas y vigas. Si tienen abertura, estos muros no cuentan. Estos muros no cuentan en la suma de densidad mínima de muros, porque no son reforzados, repito. En la dirección paralela a la fachada, normalmente los anchos de los lotes de viviendas en zonas urbanas andan por 7, 8 metros, y es difícil tener muros largos o cantidad de muros en la dirección paralela a la fachada. Entonces se recomienda que en esos casos se use muros de cabeza o muros de concreto, inclusive para tener resistencia en la dirección paralela a la fachada. En la combinación de la norma de 030 de diseño sismo resistente y la norma de 070 de albañilería, se ha establecido que el divisor de la fuerza sísmica elástica sea 3, el divisor base, ¿no? Después puede haber factores de irregularidad por planta, por altura, pero R básico es 3. En el sismo moderado, esta fuerza, que es para sismo severo, se divide entre 2 para usar fuerzas que sean en la mitad del sismo severo. La idea, repito, en el sismo moderado, que no haya fisuración de ningún muro portante. El factor Z, ¿no? Este que está acá, ha ido cambiando cuando se hizo la norma E070 vigente. Estaba en el mapa sísmico, solo tenía 3 zonas. Son esta de la costa con 0,4, el Z, la sierra y selva alta con Z03 y la selva baja con 0,15. Con eso se hizo más las calibraciones de la norma de albañilería. A partir del año 2016 y refrendado el 2018, se han incorporado 4 zonas, se ha rehecho el mapa, ¿no? Por distritos y provincias. Entonces, que antes era la zona 3, ahora es la zona 4 con 0,45, la más cercana a la costa, y la nueva zona 3 es 0,35, ¿no? Un promedio entre estas dos, ¿no? Lo que antes era zona 2 sigue más o menos siendo zona 2, salvo esta zona entre Rioja, Moyobamba, Tarapoto, Lamas, y la zona 1 más o menos trata de seguir franjas paralelas a la costa donde se producen los sismos más importantes de subducción. Eso en cuanto al factor Z. En el blog, el profesor San Bartolomé redactó un ejemplo de aplicación y está disponible para todos los cibernautas, ¿no? Pocos meses después de darse la norma, esta se promulgó en marzo, abril del año 2006, ¿no? El nuevo Reglamento Nacional de Edificaciones con esta norma del 070, y en agosto ya tenía el profesor publicado este ejemplo de diseño con la nueva norma, ¿no? Se los recomiendo para todos los que deseen, es un ejemplo hiper completo de lo que hay que hacer, ¿no? Y este es el edificio cuya planta se está mostrando en la carátula. Lo que se está cambiando en este procedimiento de análisis se va a permitir el análisis numérico automatizado para incluir el comportamiento de todos los muros portantes, incluyendo si hubiera columnas, elemento concreto. No, muchos jóvenes prefieren usar programas tridimensionales, aunque no estén totalmente de acuerdo con la norma actual.
Otra cuestión que se va a cambiar en la norma es esta expresión del alfa, el factor que afecta a la esbeltez del muro de albañilería. Sucede cuando el muro es muy esbelto, muy alto, pierde capacidad de corte, se reduce su capacidad, falla más rápido. En cambio, cuando el muro es cuadrado, esta relación es 1 y la resistencia, digamos, es la estándar que se ve en los ensayos de laboratorio. Cuando el muro es esbelto, esta relación va bajando y pues, en vez de 1 tendremos pues, valores menores hasta, ¿no?, 1/2, hasta 1/3 es lo que se está estableciendo. Y el cambio que se pretende hacer es, en lugar de usar estos valores que vienen de un análisis elástico, se puede usar una relación geométrica más sencilla, ¿no? Total, estos son procedimientos que están basados en comportamiento de laboratorio, son algo empíricos, y en el Perú podría ser usado algo así, es algo similar a lo que se usa en Colombia, en la norma sismo resistente de allá. Independientemente de la fórmula, esto se debe mantener, la sumatoria de todas las resistencias debe ser mayor que la fuerza actuante. Esta es la verdadera densidad que hay que comprobar una vez que se tienen todos los cálculos, ¿no? Haya la suma de todas las resistencias de todos los muros en una dirección, todos los muros reforzados cuya longitud es mayor que 1,20 m. Los muros reforzados son los que tienen columnas de amarre o columnas de confinamiento, en el caso de albañilería confinada, y albañilería armada, todos los que tengan, ¿no?, la celda rellena de grout o concreto líquido. Si hubiera alguna placa o muro de concreto, se puede añadir en esta resistencia también. En las dos direcciones principales, por eso estamos poniendo acá en X e Y. El diseño de albañilería confinada desde el año 2006 es ahora diseño de la rotura, ¿no? Ya hemos visto el desempeño para sismo moderado. En rotura, la fuerza elástica se amplifica hasta su fuerza resistente de corte, BM. Y como habíamos dividido entre 3, R3, ¿no? Se amplifica esto a 3 veces el valor elástico, cualquiera de las dos, ¿no?, lo que sea menor. No, la idea es que los muros de edificaciones de albañilería fallan por corte, con estas grietas diagonales. Podemos verla en diferentes terremotos, en el laboratorio también. Entonces se agrieta y la idea es que falle el primer piso, pero no se colapse, porque las columnas van a tener o deben de tener suficiente capacidad para contener este deterioro. Entonces lo que se obtiene en el sismo moderado se amplifica por esta relación, la relación que la resistencia al corte del muro, BM, del primer piso, y la fuerza elástica que se obtiene en el mismo primer piso. Esta relación puede ser cualquier número. Si es 1,5, se dice, no, tienes que usar como mínimo 2, porque 2 es la relación de fuerzas de sismo severo a sismo moderado. También, si el muro es muy bajito y es muy largo, puede ser, esta relación puede ser 5 o 6. No necesitamos amplificar, por tanto, puede ser máximo 3, que es el factor o coeficiente de reducción R. Entonces, con ese factor, repito, 2.25, 2.5, se amplifica todos los valores elásticos y se tienen los esfuerzos ante sismo severo últimos, VU y MU, para el diseño de la albañilería confinada. Con esos VU y MU, ¿no?, se debe de obtener las fuerzas en las columnas de confinamiento y la viga de confinamiento, la viga solera, a través de fuerza cortante, fricción, tracción y compresión en la base. La norma nos da estas expresiones sencillas para el cálculo de las fuerzas tanto en las columnas internas como en las columnas extremas.
donde hay el mayor factor adicional debido a la carga vertical y al momento flector causado por el sismo. En el comité se ha visto bueno colocar un nuevo capítulo para el análisis simplificado de edificaciones que cumplan una regularidad, ser bajas, etcétera, una serie de requisitos, buena densidad de muros, un valor mucho mayor, y que en si se cumplen varias condiciones de esas, se puede simplemente dimensionar las columnas con el espesor del muro por 300 milímetros, 30 centímetros o similar, y las vigas soleras con 25 centímetros por el espesor de la losa. Y si todo eso se cumple, también tienen acá primer piso, segundo piso, tercer piso, la armadura de las columnas extremas, interiores y soleras. Diseño súper simplificado. Repito, si es que se cumplen con la serie de limitaciones o consideraciones. A buena densidad de muros, entonces el comportamiento va a ser elástico y se requiere simplemente armadura mínima. El que no cumpla tendrá que hacer el diseño regular, que pasa pues por el sismo moderado, sismo severo. También se va a añadir un nuevo capítulo, se ha reescrito el diseño de muros ante cargas perpendiculares a su plano, incluyendo los muros no portantes, cercos, tabiques y parapetos. La fuerza sísmica de diseño ha cambiado en la norma sismo resistente. Se va a usar ahora un factor 0,4 en la norma de albañilería para la fuerza sísmica perpendicular al plano. Esa fuerza se distribuirá en sus apoyos con las reglas del sobre, que son las mismas que ya están en la norma vigente. El cálculo se mantiene igual del momento causado por el sismo y el diseño también. Otra novedad importante de la norma 2020-2021 es el capítulo de reparación y refuerzo en muros de albañilería, que pueden haber sufrido daños o se quieren reparar, recapacitar, aumentarle su resistencia por un cambio de uso, etcétera, ¿no? Tanto para cargas en su plano, cargas verticales, cargas cortantes, cargas perpendiculares al plano. Mediante la incorporación de refuerzos externos. No hay una guía, pero sí hay criterios, ¿no? Que tienen que ser sopesados por el ingeniero estructural, como una malla adherida externamente al muro existente, ¿no? Que puede ser de material polimérico, malla electrosoldada, malla de polipropileno, malla de fibra, unidas con material polimérico cementicio y adherido, por supuesto, al muro correspondiente. En el caso de muros huecos, mal construidos, porque, no sé, se les ocurrió al cliente, al maestro, comprar ladrillos huecos que no son aptos para muros portantes, se busca entonces reforzarlos. Hay una serie de tesis que se han dado con ensayos de laboratorio en la PUC, ¿no? Con éxitos en el caso de incorporar mallas electrosoldadas en los muros existentes, ¿no? También con ladrillos pandereta, que no se deben usar, pero si ya se usaron, no se pueden reforzar con estas mallas. Tenemos estas tesis que se han realizado y están reportadas en el blog también de San Bartolomé. Y para cargas perpendiculares al plano, hay otra tesis, ¿no? Donde se ha visto que si hay un parapeto, por ejemplo, en el borde del edificio que puede caer a la calle, es mejor reforzarlo con simplemente una varilla de 8 milímetros, puede ser suficiente, en vez de hacer una columna con estribos y todo. Finalmente, hay una serie de investigaciones en curso. Voy asesorando a algunos alumnos que quieren, ¿no?, investigar, por ejemplo, ya la limitación de 5 pisos, ya llevarla hasta 10 pisos, cambiando la forma de falla,
Los efectos de aberturas, habíamos dicho que los muros confinados no deben tener ninguna abertura, pero hay que evaluar qué pasa si hay una pequeña abertura. La carga perpendicular al plano, que reproduce fallas de tracción por flexión, ¿no? Se tiene también que investigar, no hay mayores números que evidencias con los materiales peruanos. También otros tesistas quieren ver las edificaciones de su localidad y los refuerzos de ladrillos pandereta, muros de ladrillo pandereta, que es uno de los peligros latentes en esta zona sísmica, ciudades en la costa sobre todo. Esto es parte de las cosas que estamos haciendo con ayuda de los alumnos, algunos otros profesores en la Universidad Católica del Perú y también en otras universidades. Bueno, el objetivo es mejorar las construcciones de albañilería, que haya menos informalidad, más conocimiento y aplicación de lo que hemos investigado. Les dejo acá pues la bibliografía básica, el blog de albañilería de San Bartolomé, la norma, que esperemos se edite este 2021, el libro que se vende en el laboratorio, en el fondo editorial, la librería PUC, y gracias a los numerosos tesistas que nos han acompañado en la realización de sus tesis y las investigaciones que se han ido poco a poco incorporando a la norma técnica de albañilería E070. Muchas gracias, espero que la conferencia les haya sido de interés y a sus órdenes.